Muy buenos días compañeros, muy buenos días maestro. Mi nombre es Andy Ávila y junto al grupo número 1, conformado por Jennifer Guerrero, Carlos Eusebio Abad y este servidor, vamos a presentar nuestro tema, análisis de la industria azucarera en la República Dominicana en las últimas décadas. Teniendo en cuenta que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, comenzamos esta exposición. La caña de azúcar fue una de las primeras plantas que introdujo a la isla hispaniola Cristóbal Colón en su segundo viaje en el 1493, convirtiéndose en un importante renglón para la fabricación y exportación de azúcar hacia España. Desde 1517 comenzó a industrializar el cultivo de la caña con la instalación del primer ingenio en Nigua San Cristóbal, y desde esa época comenzaron a traer esclavos negros desde África para el cultivo. Esta industria, entre 1520 y 1580, los ingenios fueron la mayor producción económica de la isla de Santo Domingo, pero por las dificultades de transporte y el uso de azúcar de remolacha en Europa, quebraron casi todos los ingenios, y no fue hasta finales del siglo XIX, durante el gobierno de Ignacio María González, cuando resurgió la industria azucarera por las facilidades que ofreció el gobierno a inmigrantes cubanos y norteamericanos que construyeron varios ingenios. En ese tiempo, Cuba era uno de los principales productores de azúcar del Caribe, pero entre los años 1868 y 1878 los productores estaban afectados por la llamada Guerra de los 10 años, lo cual motivó y obligó a que muchos decidieran establecer sus ingenios en República Dominicana. Inversionistas italianos, como es el caso de la familia Vicini, vinieron y se instalaron a finales del siglo XIX en el ingenio CAE, cerca de Yaguate, San Cristóbal, e instalaron el ingenio Angelina y el Cristóbal Colón en San Pedro de Macorís. El gobierno dio facilidades a los inversionistas, eliminando los impuestos, las maquinarias que importaban, y colaboró para que la industria pudiera resurgir y tuviera un gran esplendor, convirtiéndose el azúcar en el principal producto de exportación del país. En el año 1879 se instalaron en el sector de San Carlos de Santo Domingo el Ingenio Esperanza, considerado como el principal establecimiento agroindustrial existente en el país porque trabajaba con máquinas de vapor. En ese tiempo se instalaron los ingenios Angelina, Porvenir, Consuelo, Cristóbal Colón, Santa Fe, Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Muchos de los inversionistas fueron atraídos por las facilidades que había en esa ciudad, que contaban con su puerto apto para la exportación y facilidades de todo tipo vial, incluyendo el río Iguamo, que permitía trasladar embarcaciones desde zonas un poco más adentro, lo que facilitaba la operación de ingenios en distintas zonas. Y por la apertura que dio el gobierno, llegaron a República Dominicana industrias de capital norteamericano. El ingenio Osama fue fundado en el año 1890 en la comunidad de San Luis, a 4 kilómetros del límite oriental de la ciudad de Santo Domingo. La construcción de los ingenios provocó una gran demanda de mano de obra y trajeron al país una gran cantidad de braceros desde las islas inglesas del Caribe para el cultivo y el proceso de cultivo de la caña. El trabajador negro era la garantía que tenían los capitalistas para invertir y maximizar los beneficios, porque los árabes, españoles, chinos e italianos se dedicaban a diversos negocios diferentes al del azúcar. En esta tabla podemos observar la cantidad de obreros que entraron entre 1900 y 1902, 1500, en 1903 a 1909, 4500, del 10 al 12, 4200, del 13 al 17, 5188, y en el 1918 al 22 bajó a 4.913, 1923 al 27, 4.979. Teniendo en cuenta que la migración interna no era solo de trabajadores de Haití, Jamaica y procedentes de pequeñas islas del Caribe, sino que la industria azucarera representaba una salida a la precaria y falta de empleo que había en la época. Hasta aquí mi parte, mis compañeros continuarán dándole continuidad a este gran trabajo.
Saludos maestro y compañeros, mi nombre es Jennifer Guerrero y en esta ocasión voy a dar continuidad al tema que ha expuesto mi compañero Andy Ávila. Pues bueno, les hablaré de manera concreta de la evolución de la tecnología dentro de la producción azucarera, así como también de la productividad del trabajo y del capital. Sin más preámbulo, pues demos inicio a este maravilloso tema. Muchísimas gracias. Evolución de la tecnología utilizada. El desarrollo de las plantaciones orientadas a la exportación no eliminó la agricultura de alimentos para el mercado interno. Por el contrario, la agricultura de alimentos aprovechó las tecnologías modernas aplicadas en las plantaciones para aumentar su producción y su productividad. La transformación del campo dominicano durante el siglo XX no puede explicarse sin la importación de tecnologías desarrolladas en países del norte del planeta que ya habían realizado su revolución industrial. La industria azucarera ha registrado avances que la colocan como puntera en materia de adopción de tecnología. Los avances se han dado principalmente en las áreas agrícolas, de transporte terrestre y ferroviario, pero con mayor énfasis en la parte fabril. La evolución se ha dado de manera preponderante en la parte de la industria correspondiente al sector privado. Las estadísticas establecen que en el 1980 el área bajo cultivo fue de 4.488.000 tareas y para el 2009 eran apenas 1.462.000, una reducción de, claro, de un 60 y pico por ciento. Un estudio señala que como consecuencia de esa deficiencia estatal en el manejo de la industria azucarera, que además trajo consigo la obsolescencia de la tecnología por falta de inversión y de rentabilidad financiera, la producción de azúcar, que en 1980 era de 9.1 millones de toneladas, equivalente a 38.5 millones por hectárea, se redujo a 4.62 millones de toneladas métricas de azúcar para el 2009. Los ingenios privados han realizado grandes inversiones en tecnologías agrícolas, fabriles, de transporte y en área social. Destaca que hasta el 2008 el monto global de inversión alcanzó los 1.000 millones distribuidos entre Central Romana, Cristóbal Colón y Barahona como empresas en producción. Gracias a esta inversión, Central Romana ha logrado el aumento del uso de la capacidad instalada, llevándola al 90% y también reducir el tiempo perdido en la fábrica hasta un 5.6%, cuando la media en la industria está sobre el 30%. Se modernizó el laboratorio y se compró un nuevo turbogenerador de 4.5 megavatios. El azúcar, en un informe sobre la adopción de tecnología en el sector, establece que los planes de inversión en la industria azucarera a corto y mediano plazo son de 400 millones. Productividad del trabajo y del capital. Los empresarios que dirigían las operaciones de producción y venta de azúcar tomaban riesgos e invertían bajo incertidumbre, esperaban que se produjeran beneficios o lo que era lo mismo, que se evitaran así pues las pérdidas. El negocio del azúcar mostró que el riesgo y la incertidumbre eran relativamente elevados, pero que la recompensa fue muy buena. Sobre el particular, no dejan dudas los datos de producción, o sea, de venta del azúcar, los costos, ingresos y beneficios de la industria. Ahora bien, sobre lo que son el precio del dulce, que cuando eso se cotizaba por debajo de los 3 centavos la libra, pues dejaba pérdidas a trapiches. El crecimiento de los beneficios acumulados continuó en la década de 1890. En síntesis, la modernización y concentración de la zafra, que se acelera en la última década del siglo XIX, fue altamente productiva para los accionistas de los ingenios.
En cuanto a la rentabilidad de la industria, lo que puede decirse es que fue sobresaliente hasta 1879, resultado de la combinación de un precio del dulce en el mercado internacional relativamente bueno con costos de producción bajos, haciendo posible la viabilidad financiera de ingenios y trapiches técnicamente obsoletos. Cuando la zafra se limita a ingenios y trapiches mejor equipados, se reduce la rentabilidad, lo que fue previsible por la acumulación de capital. Sin embargo, la rentabilidad se mantiene lo suficientemente alta como para definir el azúcar como el sector de interés para capitalistas cubanos y puertorriqueños. La rentabilidad promedio de la década de los 90 indica que las inversiones grandes y pequeñas hechas para mejorar los molinos, la clarificación, evaporación y cristalización no solo eran necesarias, sino que en el mediano plazo retornaron beneficios a los capitalistas. Lo demuestra además el nivel de la productividad total de los factores, así como la evolución de la producción. Pero no es hasta los años 1994, 2000. Hablemos sobre el esquema de la cadena de suministro, que está formada por todas las partes involucradas de forma directa o indirecta para llevar a cabo el objetivo final. En la industria azucarera, estas partes están integradas por terrenos, empleados, tractores, gasolina, camiones para transportar la caña, fundas plásticas para empacarla, montacargas, entre otros, que relacionados entre sí y siguiendo el proceso de producción nos ayudarán a construir el siguiente esquema, que está marcado de la siguiente manera: arado de la tierra, campo de cultivo, ingenio, distribuidores, punto de venta, clientes. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Muchísimas gracias. Para poder decir que hemos realizado una buena investigación, debemos presentar lo que es un análisis FODA. Aquí está el nuestro. Comenzaremos con las fortalezas. Zona extensa de cultivo. El país cuenta con un terreno abundante para el cultivo de la caña de azúcar. Condiciones climáticas para la plantación de la caña. Consumo local constante. Ya sea poco o mucho, las familias dominicanas cuentan con azúcar para muchas de sus comidas y sus postres. También la mano de obra es barata. Dentro de las oportunidades, avances tecnológicos que facilitan el proceso de tratamiento para convertir la caña en azúcar, la posibilidad de utilizar la materia prima, la caña, como combustible alternativo, aumento de la exportación. Entonces veamos lo que son las debilidades. Debilidades. El descuido de esa industria en el mercado local, el servicio deficiente del sector eléctrico en el país, siendo además uno de los más costosos, la contaminación producida por los ingenios, cuando no se tiene medidas de gestión ambiental ni responsabilidad al respecto. Amenazas. El descenso de los precios del azúcar, la reducción de los terrenos de cultivo de caña, aumento en los costos de producción, el uso de otros cultivos para elaborar azúcar, desinterés de inversión en el sector. En conclusión, la economía dominicana a lo largo de la historia se ha sustentado en sus principios de agroindustria, exportando tabaco, café, algodón y azúcar de caña. La industrialización del país ayudó a maximizar la producción en estos productos agrarios, de forma que se desligó de los modelos convencionales a fin de hacer más eficiente la producción. La industria azucarera marcó un antes y un después en la República Dominicana, permitiendo a los trabajadores del campo disfrutar de un salario más allá de lo obtenido en las actividades agrarias.
La explotación de la mano de obra campesina y los salarios ofrecidos frente a las horas de trabajo provocaron que los campesinos dejaran el trabajo de la plantación de caña, provocando la migración e importación masiva de mano de obra extranjera. La situación salarial no fue distinta para ellos. Los inmigrantes, de igual forma, fueron explotados por los ingenios. A diferencia de los locales, en sus países no poseían tierra ni tenían acceso a empleo, por lo que la industria azucarera se dio fuerza a sí misma con los inmigrantes. El cultivo y corte de la caña siempre ha sido manejado por mano de obra extranjera. El dominicano no ha estado vinculado de manera fundamental a lo que es el desarrollo de esta industria desde el punto de vista agrícola. En el gobierno de Trujillo era un acuerdo con lo que son las autoridades haitianas y paga a ellos para que en tiempo de zafra le manden emigrantes para acá, para el país, para que tengan la producción de los ingenios. Esta práctica la continuó Jorge Blanco y también el doctor Balaguer. El Consejo Estatal del Azúcar, como se llamó en un momento, antes fue Compañía Azucarera Dominicana, es producto de la captación de los ingenios que fueron propiedad del presidente Trujillo. Recordemos que Trujillo desarrolló aquí una gran industria azucarera en términos, digamos, de propiedad personal. Tras la muerte de Trujillo, esos ingenios que o los construyó o lo adquirió posteriormente de terceros, pues pasaron a lo que fue la conformación del Consejo Estatal del Azúcar. Además del control de los ingenios, el CEA tenía el control de la manada de bueyes y vacas que dejó Trujillo, bajo la división llamada CEA Gana. La industria azucarera siguió como un importante renglón en la economía dominicana hasta finales de la década de los 70, cuando se inició la decadencia de los ingenios que se mantuvieron operando desde entonces con déficit. Hasta el año 80, los 80, en donde comienza el declive de la industria azucarera a nivel mundial. Los precios que favorecían la compra de azúcar a nivel internacional en el mercado mundial comenzaron a deprimirse y entonces ya la industria no tenía la rentabilidad adecuada. La caída del precio internacional del azúcar debido a la competencia del azúcar de remolacha europea, la escasez de mano de obra para el cultivo de la caña de azúcar y la incapacidad con que se estaban administrando los ingenios estatales provocaron a partir de 1985 un declive total de la industria azucarera dominicana y se plantea la privatización del CEA y con ella de todos los ingenios estatales. Por esa situación, el gobierno decidió cerrar en el año 1984 los ingenios Catarey y Esperanza. Para mantener en operación los ingenios, el gobierno subsidiaba su producción y se mantuvo así hasta que se produjo la capitalización de los ingenios en el año 1997. En un momento determinado, la industria azucarera, con 4 ingenios privados que existían y 12 ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, estamos hablando de 16 ingenios, llegó a producir en su momento más eficiente 1.300.000, 1.200.000, más o menos oscilaba, toneladas métricas de azúcar por zafra. Hoy en día, 3 ingenios están en capacidad de producir
el 50% de esos niveles de producción que tuvo el Consejo Estatal del Azúcar y 4 ingenios privados. En la actualidad en el país solo hay 4 ingenios en producción, porque han logrado modernizarse y hacerse más eficientes, que son el Barahona, el Central Romana, Cristóbal Colón y el Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís. Como en todo, la industria azucarera no fue la excepción, tuvo sus luces y sombras, pero creo que las luces fueron más, ya que en un determinado momento fue el timón del país y podemos decir que fue realmente la primera industria que se desarrolló en la República Dominicana y por la cual comenzaron a invertir en el país. Entonces debemos agradecerle mucho a esta industria y todo lo que nos ha enseñado. Hasta aquí la participación del Grupo 1. Esperamos sus preguntas y muchas gracias. Giancarlo se despide.